Buenos días, habla para vosotros Monseñor Jefe León. Hoy vamos a poner un tema que es muy importante para la Iglesia Católica. Este tema nos lleva a entender y a comprender cuál es la obra del Espíritu Santo. ¿Qué función realmente tiene el Espíritu Santo de Dios como la tercera persona de la Santísima Trinidad? Aunque el nombre convendría a cualquiera de las tres divinas personas, está reservado de un modo especial para designar a la tercera, y con ella se quiere declarar que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, por vía de inspiración y de amor. El Padre, conociéndose a sí mismo desde toda la eternidad, engendra al Hijo. El Padre y el Hijo, amándose mutuamente desde toda la eternidad, dan origen al Espíritu Santo, que es, por lo tanto, el amor sustancial único con que se aman las dos primeras personas. Razón por la cual es llamado por excelencia el Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de caridad, según nos lo expresaba así San Atanasio. Nos ofrece una expresiva imagen de esta inefable procedencia en Dios. Así como el rayo del sol y el color procede del sol y del rayo, de la misma manera el Hijo nace del Padre y el Espíritu Santo procede del uno y del otro. Y San Cirilo nos dice que el sol es la imagen del Padre, el rayo lo es del Hijo y el calor lo es del Espíritu Santo. Estas, podríamos decir, insignificantes figuras de la infinita realidad, pero que en realidad nos ayudan a conocer el gran misterio, al Espíritu Santo. Y diríamos en este caso que el Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo, y su procedencia es eterna, como la paternidad del Padre y la generación del Hijo. De aquí que el símbolo atanasiano dice: en esta unidad
nadie prima. Por consiguiente, ninguno es mayor o menor. Las tres personas son coeternas e iguales. Uno solo es Dios, uno solo es el Señor. No en la individualidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia. Según canta la Iglesia y nosotros con ella, decimos también gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Esos son misterios que forman el objeto de nuestra eterna complacencia en la gloria. Ahora creemos y adoramos en este tiempo, especialmente cuando hacemos un acto de fe en el Espíritu Santo y le adoramos a la medida de nuestra fe. Él así también se dará a nuestras almas. Creo en el Espíritu Santo. Por eso le pedimos a Dios Todopoderoso nos conceda agradar al Espíritu Santo con nuestras oraciones, de tal modo que podamos con su gracia vernos libres de las tentaciones y merezcamos obtener el perdón de los pecados por Jesucristo nuestro Señor. Esto es lo que siempre nosotros debemos implorar y pedir a Dios, porque el Espíritu Santo es la voluntad del Padre. El Espíritu Santo es lo que el Padre quiere de nosotros. El Padre es Dios. Sí, el Padre es Dios. ¿El Hijo es Dios? Sí, el Hijo es Dios. ¿Y el Espíritu Santo es Dios? Sí, el Espíritu Santo es Dios, porque en Él está la voluntad del Padre y del Hijo. Por eso Jesús, cuando se está despidiendo de los apóstoles, le dice: vado, Padre, voy al Padre. Pero Él necesariamente tiene que irse para poder así enviar al Espíritu Santo. Y en ese orden, como lo explica el mismo Señor Jesús, dice: Él os recordará todo lo que os he enseñado y os enseñará también otras cosas. Por eso ponemos este tema, porque muy pronto iremos a celebrar el día de Pentecostés, que es el día en que la Iglesia toma la forma, la sustancia y el Espíritu de Dios. Yo hablo de la Iglesia militante, la Iglesia que ya ha nacido, sí, pero que debe ser confirmada el día de Pentecostés. Y ahí estarán
los 120, con María Santísima, quien está presidiendo esa venida del Espíritu Santo. La Iglesia necesita al Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida. Por eso dice que procede del Padre y que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria. Este mismo Espíritu Santo es el que ha obrado a través de todas las centurias desde que Dios Todopoderoso ha estado delante de este mundo después de haberlo construido. Recordemos que era en forma y vacío, como dice la palabra. Bueno, Dios Padre nunca jamás abandonó al hombre. Jamás. Siempre estuvo allí el Espíritu Santo paráclito. Y siempre estuvo allí el Hijo. Y nos lo da en toda la historia bíblica, los procederes, las actuaciones del hombre y la misericordia que Dios ha tenido a través de todos los siglos. Pero que también inmediatamente aplicaba la justicia a las obras malas que nosotros realizamos. Como había dicho en programa pasado, siempre nosotros estamos en desobediencia con Dios, porque no queremos hacer su voluntad. Y como no queremos hacer su voluntad, pues entonces el resultado de esta suma de desobediencia viene a ser los tiempos que vivimos. Tiempos completamente difíciles, tortuosos, faltos de ética, faltos de amor, que sería el sinónimo de la caridad, la desobediencia implícita en todos los esquemas y en toda la sociedad y sociedades. Entonces, motivado a esta desobediencia y a este laicismo en que hemos caído, entonces Dios, en su infinita bondad y misericordia, va a aplicar su justicia. Porque sabemos que Dios es misericordioso y muy misericordioso, demasiado paciente. Pero ha llegado el momento de los tiempos difíciles. Ya no podríamos decir por este tiempo cuántos años faltan o cuántos siglos faltan para que el acontecimiento de Jesús se realice en la tierra, para que el vénganos tu reino se haga una realidad en nuestro ser, en nuestra vida. Aunque esto suena como una utopía para muchos, yo diría para las generaciones que existen en este tiempo. Entonces, por este mismo motivo, Dios Todopoderoso tiene que mostrar su justicia, porque nos ha mostrado su misericordia
a más no repetir, a más no poder. Es por esto que entonces el buen Dios tiene que tomar totalmente la rienda de la vida de los hombres. Él nos ha dado un libre albedrío, es cierto, pero hemos pisoteado hasta lo sumo el libre albedrío. Vivimos en una suprema desobediencia, la cual tiene carencias de todo aspecto moral, ético, espiritual, y desafortunadamente va a la vanguardia de todos estos hechos nuestros líderes católicos, nuestros jefes se han salido de la palestra. Por ende, vendrá una gran ejecución de las tres divinas personas, que es la Santísima Trinidad. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se han dado enteramente al hombre en una forma u otra. Si bien todas las obras ad extra son comunes a las tres personas divinas, por apropiación decimos que el Padre creó todo, que el Hijo nos redimió haciéndose hombre y viviendo entre nosotros, y que el Espíritu Santo, con su aparición gloriosa y transformación de Pentecostés, santifica a la humanidad. Y los tres son iguales, coeternos y un solo Dios. A esto sigue la santidad. Y esta sigue siendo el programa único de la Iglesia, la santidad. Y cumpliríamos con el mandato divino: sed santos como mi Padre Celestial es santo. ¿Por qué? Esto es un mandato, es una orden. Y mi pregunta es, carísimos, ¿buscamos nosotros la santidad? Y la respuesta es no. No buscamos la santidad, buscamos la comodidad, buscamos todo lo que nos sea la carne, las pasiones y todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, el sexto mandamiento de la ley de Dios, nosotros lo violentamos, lo pisoteamos y hacemos de él lo que a nosotros nos da la gana. Esto es pisotear la voluntad de Dios. Esto es hacer mi capricho, como en conferencia pasada les había dicho, o les había hablado sobre la carne como un tercer enemigo del alma. Bueno, pues seguimos nosotros, porque en realidad si luchamos por una santidad, de veras no la tenemos.
una santidad que no la buscamos y no la queremos. Porque la regeneración espiritual, la renovación interna, la santificación y salvación personal de cada uno de nosotros es una obra cotidiana hasta la consumación de los siglos, de lo cual deducimos que el Espíritu Santo está obrando y seguirá trabajando en las almas hasta que termine el mundo, para que esté con vosotros eternamente, dijo Jesús en Juan 14, 16. Para que esté con vosotros eternamente. Bueno, el Espíritu Santo es necesario. Es el alma de la Iglesia que la vivifica y la enciende toda. Jesús, antes de partir, expresó que su obra no estaba terminada hasta que viniera el Espíritu Consolador. Por él pedirá a su Padre y que sería enviado después de su ascensión gloriosa y admirable. Ya estamos muy cerca a esos días de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará cuántas cosas os tengo dichas. Nos lo dice el evangelista Juan, capítulo 14, verso 26. Los apóstoles habían tenido respeto humano. Pedro se había rendido ante una mujercilla. Los otros huyeron al ver la pasión. Pero viene el Espíritu Santo en la acción de Pentecostés, y de ahí en adelante no hay nadie más fuerte, más fervoroso en proclamar la doctrina del Evangelio hasta convertir a 4.000 en una sola predicación. Pedro hablaba, pero el Espíritu Santo vivificaba cada sonido y lo transformaba en tantas lenguas cuantas hablaban sus oyentes. Juan vuelve dichoso de haber sido azotado. Andrés corre al encuentro de la cruz. Aquí vemos el fenómeno de lo que es la obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Los mártires y todos aquellos que se inmolaron por el amor a Cristo, aquellos que tuvieron la fortaleza de resistir la persecución, las cárceles, las calumnias, y ser llevados a los circos de diversión romanos para morir
sacrificados y molidos por las fauces de los leones, de los tigres, como San Ignacio de Antioquía. Y así sucesivamente, Dios con el Espíritu Santo ha dado la fortaleza a todo aquel que los sigue. Por eso es muy importante cuando tomamos la determinación de seguir a Cristo, a conocimiento y a sabiendas de que esto nos podrá costar la vida, la persecución y sobre todo en este tiempo de tanta dificultad, en este tiempo en que pronto seremos nosotros perseguidos por el enemigo, y el enemigo en lo cual se convertirá aquella iglesia que la llaman la iglesia de la renovación, la iglesia ecuménica, será nuestro principal enemigo. Amén de todos aquellos que aún estando a tu alrededor te traicionarán, te venderán, porque por un plato de comida, por un bienestar temporal, seremos entregados al martirio, al sacrificio, a las prisiones. Pero el Espíritu Santo nos dará la fortaleza, nos dará la iluminación y pondrá palabras en nuestros labios para pronunciar lo que Dios quiere a través del Espíritu Santo. Entonces, si tenemos ese gran poder del Santo Espíritu de Dios, nosotros resistiremos todas aquellas cosas que nos vendrán. El miedo, el temor, es simplemente inoculado por el espíritu del mal para que nos acobardemos, para que temblemos ante aquellos que nos persiguen. Pero debemos recordar que debemos temblar más cuando estamos ante el pecado, cuando estamos ante la fornicación, cuando estamos delante del adulterio. En fin, allí verdaderamente es cuando el Señor, Dios Todopoderoso, a través de su Santo Espíritu, nos dará la fortaleza, la misma que le dio a sus apóstoles, que cuando no conocían al Espíritu Santo, se acobardaron y tuvieron mucho temor y mucho miedo. Pero a esto es que nosotros debemos de ser fieles, prudentes, sí, pero también perseverantes, constantes en la palabra de Dios en la que hemos creído. La vida no es una delicia para nosotros hoy en día, porque
Pedro una vez le preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué ganaremos con servirte o con seguirte? Y Jesús le dijo: prisiones, calumnias, traiciones, hambre, sed, torturas y en fin. Y después, la vida eterna. Esa es una palabra consoladora y de promesa real para nuestras almas. Esta carne nuestra aquí quedará, será polvo y ceniza. Pero ese espíritu que Dios nos dio, ese espíritu que Dios colocó en nuestro corazón, es de Él, pertenece a Él, a nuestro Creador, a nuestro Hacedor, y entrará triunfante a poseer el reino de Dios. Porque recordemos, los cobardes no entrarán al reino de Dios, no podrán entrar. Y esto, como palabra de Dios, escrita como testamento para nosotros, es lo que debe penetrar, hundir, profundizar en nuestro corazón, para así poder guardar fidelidad a Jesucristo, a su iglesia remanente. Y por ende, el Espíritu de verdad no es conocido, ni amado, ni invocado en nuestros días. Y por eso hay tanto odio e ignorancia, tanto respeto humano y cobardía, tanta traición y malos católicos, pésimos, porque no hemos querido seguir la verdad y porque no hemos querido seguir la voluntad de Dios. ¿Cuántos no podrían contestar como algunos cristianos de los primeros siglos, que ellos contestaron a San Pablo: ni hemos oído que existía tal Espíritu Santo? Miran de lejos al Espíritu Santo. Esto no significa nada para ellos. Tienen frialdad inexplicable para con la tercera persona de la Santísima Trinidad, y si se acuerdan en algo es porque la Iglesia, con su derroche de solemnidades de Pentecostés, les abre una vez al año su ceguera. Los que son del mundo no pueden conocerlo. A quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni lo conoce, dice el evangelista Juan 14:17. Entonces todos nosotros debemos conocerle, porque estará dentro de nosotros. El amor de Dios se ha difundido en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado
en el bautismo y en la confirmación. No hay justificación sin Él. Él es el guía, luz, camino, quiebra los lazos del pecado, por fuertes que sean, enseña sin ruido de palabras, renueva lo más vil en lo más santo. Es comparado y representado como con lenguas de fuego a causa de su actividad, de su eficacia. Y este fuego consume el mal, ilumina la inteligencia y enciende la llama de la caridad, elevando las almas hacia lo celestial y divino. Con amor inflama la voluntad, como paloma nos hace sencillos, hace que nuestros corazones sean tratables, dulces y compasivos. Como nube defiende los ardores de la carne y templa el furor de las más indómitas pasiones. Y como el viento vehementísimo mueve e inclina todo, lo bueno y lo puro. Esa obra del Espíritu Santo es tan magnífica dentro de la Iglesia que nos ayuda a conservar no solamente el estado de nuestra alma, sino que nos ayuda también a ser emisarios del Evangelio, a llevar la palabra del Señor a todas partes del mundo, porque hacemos, movidos por el Espíritu Santo, su obra. Todos estos medios de comunicación que el hombre atañe a su sabiduría, a su inteligencia, pues se las ha dado el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la usemos también en bien de aquellos que no conocen al Espíritu Santo, de aquellos que dudan de Dios, de aquellos que dicen que Dios no existe, de aquellos que dicen que la Iglesia es simplemente un business. No. Por supuesto que entendemos que muchos que en realidad no han sido llamados por Dios al servicio, sino que aún de cárceles en que han estado por narcotráfico, por violencia de cualquier índole de la cual no tuvieron humanidad, salen disque convertidos y explotan al género humano creando sectas en nombre de Jesús,
las cuales están multimillonarias. Ese no es el camino. Esa no es la iglesia. No. Ya escuchamos en lo que dijo Jesús a Pedro, lo que es la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos usar el nombre de Dios en vano? ¿Cómo podemos nosotros violentar el segundo mandamiento de la ley de Dios? Cuando lo que realmente nos convertimos en mercenarios de la palabra, y entonces nos metemos a los rediles y ahí observamos que encontramos muchos lobos vestidos de ovejas para sacar la grey de la única y verdadera iglesia fundada por Jesucristo, que es la Iglesia Católica. Desafortunadamente, esta es la acción del hombre plebe, del hombre que no teme a Dios, del hombre que no tiene un principio que es el reino de Dios, sino su propio reino en la tierra. Y todos, que yo diría católicos majaderos, que se dejan arrastrar por conveniencias de otros y ellos quedan simplemente como esclavos de una secta. Pero recordemos que el Espíritu Santo no obliga a nadie, respeta la naturaleza libre de cada hombre y requiere nuestra cooperación y generosidad. El Espíritu Santo va recorriendo su campo y fecunda sus sitios bien dispuestos y pasa. Temed su paso, no endurezcáis vuestros corazones. Si hoy oís su voz, el mejor ejemplo está en la encarnación del Hijo de Dios. El Espíritu Santo no fecundó a María hasta que ella pronunció su consentimiento y bienvenida, hágase en mí tu palabra. O sea, hágase en mí tu voluntad. El Espíritu Santo no violentó a María Santísima para recibir del Espíritu Santo a la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, al Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Hasta que ella no pronunció su fiat, el Espíritu Santo no obró. Y así el Espíritu Santo tampoco obra con violencia en nosotros. El Espíritu Santo actúa sobre nosotros si queremos. Si queremos rendir nuestra voluntad al que todo lo puede.
si queremos de verdad amarle, entonces el Espíritu Santo, que es el amor, se aplica en cada uno de nuestros corazones y nos enseña a amar primeramente, porque Él nos amó primero, dice San Juan. No importa que tú hayas tenido una mala vida, que tú hayas sido una persona vagabunda o vagabundo, que hayas violentado, que hayas asesinado, que hayas sido malo o mala haciendo tu voluntad. Entonces el Espíritu Santo te inspirará todo aquello malo, te lo convertirá en bueno, en generoso, en dadivoso, en que vais a quebrantar completamente vuestro corazón de piedra para convertirlo en un corazón de carne. Un hombre con un corazón perdonador, olvidando las ofensas de sus prójimos, olvidando y perdonando. Entonces, allí el Espíritu Santo comienza a hacer la obra magnánima de todos los siglos en la vida individual de cada uno de nosotros. Cuando María por eso dio el fiat, al instante cubrió a María con su sombra y concibió por obra del Espíritu Santo. San Lucas nos cuenta sobre este acontecimiento tan maravilloso, y también los demás evangelistas, como San Pablo, nos lo advierte: no apaguéis el Espíritu de Dios. En la primera de Tesalonicenses 5:19. Y no queráis contristar al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:3. Entonces, aquí vemos que esa alma que estaba totalmente en la oscuridad, en la tiniebla, pero que voluntariamente dejó que la iluminación del Espíritu pasara por ella, el Espíritu le cubre con su sombra. Y entonces comienza a exhalar lo que dice el Salmo 91, que el que vive al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Ahí se cumple su palabra, sin violencia. Siendo cierto que los que se rigen por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Nos lo dice Romanos 8:14. Él reside en cada alma como en su templo. Nuestros cuerpos son habitaciones del Espíritu Santo. Bienaventurado el hombre que escucha su voz. La devoción al Espíritu Santo es la margarita preciosa que, en hallándola,
el cristiano se vuelve rico. Sus operaciones en cada alma son múltiples y variables. A unos se da para su propia santificación, a otros para la unidad de otros. A este da el don de lengua, a aquel el de profecía, a otros mucha fe, a otros mucha caridad, mas todo lo causa el mismo invisible Espíritu, repartiendo según como a él le place. Los 7 dones y los 12 frutos con que regala a las almas no podrán jamás compararse con los tesoros más ricos de la tierra. Sabiduría, entendimiento, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios, castidad, generosidad, fe, esperanza y caridad. Todo está sujeto a su influjo suave. El Espíritu Santo alumbra y los profetas hablan y descubren misterios con miles de años de anticipación. El Espíritu Santo protege yo diría en la fundación de su Iglesia Católica y Apostólica, desde el primer Papa que tuvimos, que fue Pedro, siguió protegiendo a todos aquellos hombres elegidos por Dios para dirigir completamente la Iglesia, y ellos hacían su voluntad. No hago ningún comentario ahora, pero eso no está pasando ahora. No quieren sujetarse a la santa y divina voluntad de Dios, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llena los corazones de los misioneros, misioneras, hermanas religiosas que de verdad tienen el llamado. Tienen el llamado a servir a Dios en sus misiones. Y esto sacrifica todo lo más caro para sepultarse en un destierro, para hacer conocer y amar. El Espíritu Santo empuja a los mártires y estos se ríen de la muerte. Si queréis entusiasmo, si queréis amor, si buscáis torrentes de luz y de gracia, arrojaos en el fuego del Espíritu Santo sin temor alguno, sin miedo, porque Él os protegerá, os ayudará y hablará por vosotros. Esto es una realidad viva, es continua, es perpetua, está en medio de nosotros y no le conocemos. No esperemos más. No dejemos nada más que llegue el día de Pentecostés, sino que tengamos un diario Pentecostés en todas partes.
allí donde hace falta la gracia, Pentecostés, en el confesionario, en el bautismo y en cada acto bueno. Venid, Santo Espíritu. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarán la paz de la tierra tan oscura, inculta e ignorante, y más en este tiempo en que la oscuridad, la tiniebla penetró en nuestra Santa Iglesia. Oremos al Espíritu Santo para que libere completamente a nuestra Santa Iglesia y podamos también volver a aquella unidad espiritual que tuvimos otrora y que ahora, por obra del espíritu del mal diablo Satanás, en el espíritu de su masonería y de los Illuminati, ha dividido la Iglesia en 1000 pedazos para unirla a sectas y a otros credos que la Iglesia pura y santa jamás aceptó. El Señor nos bendiga y nos guarde